El crepúsculo del estrellato. Los aplausos que se comió el viento. La mansión en las lomas de Chapultepec, que alguna vez fue el epicentro de las fiestas más exclusivas de la capital, hoy huele a humedad y a gloria rancia. Para Beatriz Eugenia Salvatierra, la Rosa de México, el tiempo no pasó. Se le vino encima como un decorado mal puesto. Sus manos, que alguna vez sostuvieron 3 arieles de plata y el brazo de los galanes más cotizados de la época de oro, ahora tiemblan levemente mientras sostienen un tequila barato, lejos de aquellas marcas premium que solían enviarle de regalo desde las tequileras de Jalisco. La diva de papel y plata. En sus años mozos, Beatriz no caminaba, flotaba. Su rostro adornaba las marquesinas del Cine Orfeón y el Palacio Chino. Era la mujer por la que los directores se batían a duelo y los compositores escribían boleros desgarradores. Pero el cine de oro se convirtió en cine de ficheras, luego en videohomes de acción, y finalmente, Beatriz pasó de ser la protagonista a la abuela de soporte, y de ahí al olvido absoluto de los productores que ahora solo buscan influencers con millones de seguidores, pero sin un gramo de talento. Los herederos del desastre. El verdadero drama, sin embargo, no estaba en el guión de una película de Ismael Rodríguez, sino en su propia sala. Sus 3 hijos, Rodrigo, Paulina y Mauricio, resultaron ser sus críticos más feroces y sus saqueadores más eficientes. Rodrigo, el primogénito, siempre con el traje de empresario que ella misma le pagó, se encargó de dilapidar el fondo de retiro en startups que nunca despegaron, convenciendo a su madre de que firmara poderes notariales entre sorbo y sorbo de café. «Es para protegerte, mamá», decía, mientras le robaba el piso de abajo. Paulina, perdida en una eterna crisis espiritual en Tulum, regresaba a casa solo cuando sus cuentas en euros se vaciaban, llevándose poco a poco las joyas. El collar de esmeraldas que Beatriz usó en el Festival de Cannes, los aretes de perlas que fueron un regalo de un expresidente, todo terminó en casas de empeño o vendido a coleccionistas bajo la mesa. Mauricio, el menor y el consentido, era el más peligroso. Con su cara de niño bien y sus problemas de adicciones de lujo, se encargó de hipotecar la Hacienda Los Milagros, el único refugio que Beatriz conservaba en Michoacán, para pagar deudas de juego que nunca terminaban. El despojo en vida. La escena en la cocina es de un realismo mágico cruel. Beatriz observa la alacena casi vacía mientras escucha los gritos de sus hijos en la estancia. No pelean por quién cuidará de ella, sino por quién tiene derecho a vender los cuadros que quedan en las paredes. Para ellos, Beatriz ya no es su madre, es un activo que ha dejado de generar dividendos. «Ya bájale, mamá», le gritó Rodrigo esa tarde. «Ya no eres la doña, entiéndelo. Esta casa es demasiado grande para una vieja sola que se la pasa hablando con fantasmas de Pedro Infante». Beatriz siente el golpe en el pecho. No es la falta de dinero lo que le duele, sino la falta de respeto. En este México de contrastes, donde se venera a la madre en las canciones, pero se le olvida en los asilos de lujo o de miseria, Beatriz se dio cuenta de que se había convertido en un estorbo. Sus hijos, esos juniors malcriados que nunca supieron lo que fue trabajar bajo las luces de un set por 18 horas seguidas, la habían dejado en la ruina física y moral. El refugio de las sombras. La casa está llena de fantasmas. Beatriz camina por el pasillo y ve las fotos en blanco y negro. Ella en el set con el Indio Fernández, ella cenando en el San Ángel Inn con María Félix. La doña original una vez le dijo: «Beatriz, cuida tus centavos porque los hijos se comen hasta la intención». ¿Qué razón tenía? Ahora, con las maletas hechas por órdenes de un juez y el corazón hecho pedazos, Beatriz se prepara para el exilio. Sus hijos le han dejado una camioneta vieja y las llaves de la hacienda en Michoacán, convencidos de que allá, entre las ruinas de la propiedad hipotecada y el polvo de los recuerdos, su madre finalmente se apagaría sin causar más molestias. Lo que ellos no saben, y lo que Beatriz aún no sospecha, es que las ruinas tienen secretos que el dinero no puede comprar. Ella sale de su mansión con la frente en alto, envuelta en un rebozo de seda, que es lo único que Paulina no alcanzó a robarle. Se sube al vehículo sin mirar atrás, mientras sus hijos ya están llamando a la gente de bienes raíces para rematar el terreno. Beatriz Eugenia Salvatierra
no va a morir al campo. Va a buscar los restos de la mujer que fue antes de que los aplausos la ensordecieran y sus hijos la desplumaran. El camino a Michoacán está lleno de baches, pero por primera vez en años, ella tiene las manos en el volante. El viaje de la Ciudad de México a Michoacán no fue un traslado, fue un destierro. Beatriz Eugenia Salvatierra conducía su vieja camioneta con la espalda recta, como si estuviera desfilando en una alfombra roja, aunque por dentro sentía que cada bache de la carretera le sacudía el alma. Sus hijos no tuvieron la decencia de acompañarla. Le entregaron un mapa, una llave oxidada y una palmada en la espalda que sabía a despedida definitiva. La llegada al Panteón de los Recuerdos. Cuando Beatriz cruzó el arco de entrada de la Hacienda Los Milagros, el corazón se le estrujó. Lo que recordaba como un paraíso de bugambilias y cantera rosa era ahora un esqueleto de piedra. La maleza se había tragado el jardín donde alguna vez jugaron sus hijos, y las paredes, descascaradas por el salitre y el abandono, parecían llorar cal. «Qué bajo hemos caído, mi reina», se dijo a sí misma, bajando del auto con la elegancia que solo una diva de su talla podía mantener frente a la tragedia. El silencio del campo era ensordecedor. Sus hijos, en su afán de limpiar sus propias deudas, ya habían negociado la propiedad con una constructora que planeaba demolerlo todo para hacer un desarrollo turístico de lujo. Ella estaba ahí bajo una cláusula de usufructo temporal, una forma elegante de decir que la dejaban vivir en las ruinas hasta que los papeles de la venta estuvieran listos. El aislamiento de la diva. Los primeros días fueron un curso intensivo de humildad. No había servicio doméstico, no había chofer, no había maquillistas. Beatriz tuvo que aprender a encender una estufa de leña porque el gas era un lujo que su pensión mínima no cubría. Sus hijos, instalados en sus departamentos de Polanco o en las playas de Quintana Roo, ni siquiera le tomaban la llamada. Rodrigo le enviaba mensajes de voz secos. «Mamá, ya no me marques para quejas. Bastante hicimos con dejarte la hacienda. Firma los papeles que te mandé con el abogado y ya». Paulina simplemente la bloqueó, alegando que la energía negativa de su madre le bloqueaba los chakras. Mauricio era el único que llamaba, pero solo para preguntar si ya había muerto algún tío rico o si quedaba algo de plata que pudiera empeñar por ella. Beatriz se vio rodeada de fantasmas. En las noches, el viento soplaba por las ventanas rotas y sonaba como los susurros de los directores que alguna vez la adoraron. Se sentaba en la estancia, envuelta en su rebozo, viendo cómo la luna iluminaba los muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían una audiencia de espectros esperando que ella comenzara su última actuación. La traición hecha papel. La verdadera crueldad del desalojo afectivo no fue la pobreza, sino la invalidación. Los abogados de sus hijos empezaron a enviar peritos médicos a la hacienda. Querían declarar que Beatriz ya no tenía facultades mentales para que la venta de la propiedad fuera más rápida. «Me quieren borrar antes de que me muera», pensó Beatriz, viendo su reflejo en un espejo manchado de la recámara principal. Se veía vieja así, pero sus ojos seguían siendo los mismos que cautivaron a la nación. La rosa de México no se iba a marchitar tan fácil. Sin embargo, la soledad empezó a pasarle factura. Hubo tardes en las que Beatriz se sentaba en el patio central, gritando sus antiguos diálogos de películas clásicas, solo para escuchar una voz humana, aunque fuera el eco de la suya. La hacienda era una cárcel de recuerdos, y sus carceleros eran su propia sangre. El límite del abismo. Una tarde de lluvia torrencial, de esas que solo caen en Michoacán, Beatriz descubrió que el techo de la biblioteca estaba cediendo. El agua caía directamente sobre los pocos libros y álbumes de fotos que le quedaban. Desesperada, intentó mover un estante pesado, pero sus fuerzas no eran las de antes. Se cayó, lastimándose la rodilla, y ahí, tirada en el suelo frío y húmedo, rodeada de la ruina que sus hijos le heredaron, Beatriz tocó fondo. Lloró. Lloró por el orgullo herido, por el hambre mal disfrazada de dieta y por el amor que desperdició en tres seres que solo veían en ella un cheque al portador. Pero fue en ese momento de derrota total, mientras buscaba un apoyo para levantarse, cuando sus dedos tocaron algo que no era piedra ni madera podrida. Detrás del panel de madera que el agua había reblandecido, había un hueco. Un secreto que la hacienda había guardado por décadas, esperando a que la dueña original estuviera lo suficientemente sola y desesperada
como para encontrarlo. La lluvia en Michoacán no perdona. Golpea las tejas con la fuerza de un reclamo. Beatriz, con la rodilla raspada y el orgullo en el suelo, sintió que el frío de la biblioteca se le metía hasta los huesos. Pero al intentar apoyarse en la pared para levantarse, el panel de caoba podrida cedió con un crujido seco, revelando un vacío oscuro que no olía a humedad, sino a algo que Beatriz reconoció al instante: nitrato de celulosa y resina. El aroma de los viejos sets de filmación. El hallazgo del siglo. Con el corazón galopando como si fuera el primer día de rodaje de su vida, Beatriz acercó una vela temblorosa al hueco. Lo que vio la dejó sin aliento. No eran lingotes de oro, ni las joyas que Paulina tanto ansiaba. Eran latas de cine de 35 milímetros, apiladas con un orden casi religioso, protegidas por cajas de madera selladas con cera. Al lado de las latas, un baúl de cuero grabado con las iniciales A.S. Alejandro Siqueiros, el director más visionario y atormentado del cine mexicano. El hombre que Beatriz amó en secreto cuando el mundo solo veía en ella a una carita bonita. Todos pensaban que el archivo personal de Siqueiros se había calcinado en el incendio de la Cineteca Nacional en 1982. Pero ahí estaba, resguardado por las paredes de la Hacienda Los Milagros. Las sombras que cobran vida. Beatriz, olvidando el dolor de sus articulaciones, empezó a abrir las cajas con manos febriles. Lo que encontró fue un tesoro cultural que haría palidecer cualquier herencia material. Rollos de película inéditos, tomas descartadas de clásicos inmortales, pero sobre todo, una película completa, El silencio de la rosa, que la censura de la época prohibió y que se creía perdida para siempre. Era su mejor actuación, guardada por décadas en la oscuridad. Diarios de rodaje, cuadernos escritos a mano por Siqueiros, donde detallaban no solo técnicas de iluminación revolucionarias, sino poemas dedicados a ella, revelando una historia de amor que los hijos de Beatriz nunca conocieron y que a la prensa de la época le hubiera encantado destruir. Guiones originales anotados, textos con correcciones de puño y letra de figuras como Gabriel Figueroa y Emilio el Indio Fernández. «Ay, Alejandro», susurró Beatriz, acariciando el celuloide con una devoción casi mística. «Me dejaste la llave de tu alma cuando más sola me sentía». La chispa de la diva. En ese momento, la mirada de Beatriz cambió. Ya no era la anciana estorbo que sus hijos querían declarar interdicta. La adrenalina del descubrimiento le inyectó una vitalidad que no sentía desde hacía 30 años. Se dio cuenta de que tenía en sus manos algo más poderoso que el dinero. Tenía la historia del patrimonio cultural de México. Mientras afuera los abogados de Rodrigo ya hacían cálculos sobre cuánto valdría el terreno después de pasarle la excavadora, Beatriz sonreía en la penumbra. Sabía que ninguna constructora se atrevería a poner un dedo sobre una propiedad que albergaba el eslabón perdido del cine nacional. El valor de lo invisible. Beatriz pasó toda la noche revisando las fotos fijas y los negativos. Encontró una carta sellada dirigida a ella. Para mí, Beatriz, la única que supo que el cine no es una industria de dinero, sino una fábrica de sueños inmortales. Si estás leyendo esto, es porque las ruinas te han llamado. No dejes que el tiempo apague tu luz, porque estas sombras son más reales que el mundo que te rodea. Esa noche Beatriz no durmió. Se puso su mejor bata de seda, aunque estuviera raída, se pintó los labios de un rojo desafiante y se sentó frente a la ventana a esperar el amanecer. Ya no tenía miedo de las llamadas de sus hijos, ni de la hipoteca, ni del olvido. El Tesoro de los Milagros no era solo película vieja, era su póliza de libertad. Aquellas ruinas que sus hijos despreciaron como tierra vieja se habían convertido en el santuario más importante de la cinematografía latinoamericana. Beatriz Eugenia Salvatierra estaba a punto de dar el grito de dolores contra su propia familia, y esta vez el mundo entero sería su audiencia. El amanecer en la Hacienda Los Milagros ya no se sentía como el fin de una era, sino como el primer llamado a escena. Beatriz Eugenia Salvatierra no perdió el tiempo. Con la elegancia de una generala y la astucia de quien ha sobrevivido a 1000 tiburones en la industria del cine, puso en marcha un plan que haría que los enredos de sus antiguas películas parecieran cuentos de niños. El despertar de los gigantes.
Beatriz no llamó a sus hijos. En su lugar, utilizó un viejo teléfono de disco que aún funcionaba para contactar a 2 personas que el mundo creía retiradas. Su antiguo publicista, un hombre que conocía los secretos de medio Chapultepec, y al director de la Filmoteca Nacional, un viejo admirador que casi se desmaya al escuchar su voz. «Escúchame bien, querido», dijo Beatriz con ese tono de terciopelo y mando. «Tengo en mis manos el santo grial del cine mexicano. Si quieres que la historia te recuerde como el hombre que salvó el legado de Siqueiros, trae a la prensa, a los notarios y a los peritos de cultura. Pero tráelos ya, antes de que mis buitres huelan la carroña». El cerco de los buitres. Mientras tanto, ajenos al hallazgo, los hijos de Beatriz llegaron a la hacienda esa tarde, convencidos de que su madre finalmente firmaría el documento de cesión total para la constructora Pueblo Mágico S.A. Venían con trajes caros y sonrisas de plástico, listos para convencer a la vieja de que un asilo en Cuernavaca era lo mejor para su salud. Rodrigo entró azotando la puerta. «Ya estuvo bueno de dramas, mamá. Firma esto y olvídate de goteras y deudas. Te estamos haciendo un favor». Paulina, con su incienso en la mano, añadió: «Suelte el apego material, mami. Esta casa es un ancla karmática». Beatriz los recibió en el gran salón, sentada en un sillón de terciopelo rojo que parecía un trono, rodeada por las latas de cine que brillaban bajo la luz que se colaba por el techo roto. La gran revelación. «Siéntense, mis vidas», dijo Beatriz con una calma que los puso nerviosos. «Tienen razón. Esta casa es una ruina. Pero estas ruinas tienen un precio que sus calculadoras de juniors no alcanzan a procesar». En ese momento, el rugido de varios motores se escuchó afuera, camionetas con logotipos de la Secretaría de Cultura, la UNAM y corresponsales extranjeros de la prensa cinematográfica rodearon la propiedad. Los hijos de Beatriz se quedaron pálidos. «¿Qué es esto, mamá? ¿Qué hiciste?», balbuceó Mauricio escondiendo su nerviosismo tras su reloj de marca. «Hice lo que mejor sé hacer, cine», respondió ella. «He donado legalmente el derecho de exhibición de los archivos de Siqueiros a la nación a cambio de que la hacienda Los Milagros sea declarada Patrimonio Histórico-Cultural Inalienable». ¿Saben qué significa eso, hijos míos? Que ya no se puede vender, que no habrá hoteles, ni albercas, ni centros comerciales. El jaque mate legal. La cara de Rodrigo se puso roja de rabia. «No puedes hacer eso. Ese dinero es nuestro. Nada es de ustedes hasta que yo muera. Y acabo de recuperar las ganas de vivir 100 años», sentenció Beatriz, mientras los notarios entraban al salón. Además, gracias a las leyes de protección al patrimonio, el Estado se encargará de la restauración total de la hacienda para convertirla en la Fundación Salvatierra Siqueiros. Y como ustedes intentaron declararme incapaz, he solicitado una auditoría de todos los bienes que me han robado en estos años. Si no quieren terminar en el reclusorio norte por abuso patrimonial a un adulto mayor, más les vale que se larguen de aquí ahora mismo». La caída de las máscaras. Paulina intentó llorar, Mauricia intentó rogar, pero Beatriz ya no estaba viendo a sus hijos. Estaba viendo a 3 extraños que habían subestimado la inteligencia de una mujer que aprendió de los mejores guionistas del siglo XX. Los hijos se vieron obligados a salir escoltados por la seguridad del evento, mientras los flashes de las cámaras iluminaban a Beatriz. Ella no solo había salvado su casa, había desmantelado la red de mentiras que la mantenía presa. Al retomar el control de su narrativa, Beatriz deserdó legalmente a los 3, asegurando que su fortuna, ahora multiplicada por el valor histórico de los hallazgos, sirviera a la educación cinematográfica de México y no a los vicios de sus herederos. La Rosa de México no solo había sobrevivido a la tormenta, se había convertido en la dueña del trueno. La hacienda Los Milagros ya no huele a abandono ni a traición. Ahora el aire de Michoacán transporta el aroma del café de olla, el barniz fresco de las maderas restauradas y ese perfume metálico e inconfundible de las cintas de cine que vuelven a la vida. Beatriz Eugenia Salvatierra camina por los pasillos con un bastón de empuñadura de plata, no porque lo necesite para sostenerse, sino porque le da un aire de autoridad que haría que la mismísima María Félix le pidiera permiso para pasar. El renacimiento de un ícono.
La transformación de la ruina en la Fundación Salvatierra Siqueiros fue el escándalo cultural de la década. Beatriz no se limitó a donar las cintas, se convirtió en la directora vitalicia del centro. Los hijos, esos pobres diablos como ahora los llamaba en sus entrevistas, intentaron impugnar el testamento y la donación en los juzgados de la Ciudad de México, pero se toparon con un muro de abogados de la Secretaría de Cultura y, sobre todo, con el desprecio público. En un país que venera a sus ídolos, meterse con la Rosa de México fue su suicidio social. Rodrigo terminó vendiendo seguros en una oficina gris, lejos de los lujos que le robó a su madre. Paulina intentó vender una biografía no autorizada que nadie quiso comprar, porque la verdad de Beatriz era mucho más poderosa que sus mentiras espirituales. Mauricio desapareció del mapa, probablemente huyendo de las deudas que ya no tenía una madre que pagar. La función de gala. La noche de la inauguración del Cine Teatro Siqueiros dentro de la hacienda, Beatriz lucía un vestido de terciopelo negro y el rebozo de seda que salvó del naufragio. Frente a ella, una audiencia de jóvenes cineastas, críticos internacionales y actores que la miraban con una mezcla de envidia y devoción. «Muchos pensaron que vine aquí a morir entre piedras viejas», dijo Beatriz frente al micrófono, con su voz resonando clara y firme. «Pero se les olvidó un detalle. Los actores de mi generación sabemos que el tercer acto es donde se resuelven los conflictos y se gana la gloria. No estoy aquí por nostalgia. Estoy aquí porque el cine me enseñó que, aunque te corten la luz, si tienes una historia que contar, siempre encontrarás la forma de proyectarla». El tesoro compartido. Lo que Beatriz halló cambió su vida, pero lo que hizo con ese hallazgo cambió la historia del país. La hacienda se convirtió en una escuela de restauración cinematográfica. Cada año becarios de toda Latinoamérica llegan a Michoacán para aprender a salvar películas del olvido, inspirados por la mujer que salvó su propia existencia entre los escombros. La película perdida, El silencio de la rosa, fue restaurada fotograma a fotograma. Cuando se estrenó en el Festival de Cannes, Beatriz recibió una ovación de 10 minutos de pie. El mundo descubrió que no era solo una cara bonita del pasado, sino una actriz de una profundidad técnica que el tiempo no pudo erosionar. El ocaso dorado. Ahora, al atardecer, Beatriz se sienta en el patio central de la hacienda. Ya no escucha los gritos de sus hijos pidiendo dinero, sino el sonido de las cámaras de los estudiantes que filman sus cortometrajes en los jardines. A veces algún joven se le acerca para pedirle un consejo sobre cómo interpretar el dolor o la alegría. «Mijito», les dice ella con una sonrisa pícara, «para actuar el dolor, solo acuérdate de quién te ha fallado. Pero para actuar la victoria, acuérdate de que tú eres el único dueño de tu guión». Beatriz Eugenia Salvatierra ya no teme a la muerte. Sabe que cuando se apague su luz física, su imagen seguirá corriendo por los proyectores, sus diarios enseñarán a amar el arte y su nombre estará grabado en la piedra de la hacienda que ella misma rescató. Al final del día, frente al espejo que ya no tiene manchas, Beatriz se mira y sonríe. Ya no es la actriz que fingía felicidad para los titulares de las revistas de chismes. Es la mujer que, tras perderlo todo, encontró el tesoro más grande de todos, su propia dignidad. Las luces de la hacienda se encienden una a una, iluminando el camino de los que vienen a aprender. La función apenas comienza.